Bien, bueno, habíamos visto ya las ecuaciones para medir el tema de Km y los temas de Km, digamos, los valores de Km están entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 5 moles por litro, ¿no? Depende si expresan en moles o micromoles. Si hablamos de moles, están en 10 a la menos 2 y 10 a la menos 5 los valores de Km. Después tenemos, por ejemplo, el tema de las unidades enzimáticas que se definen según los micromoles de sustrato transformados en unidad de tiempo, ¿sí? También por ahí vamos a ver número de cambio, ¿sí? Que son los micromoles de sustrato transformados por micromol de enzima. Bueno, hablando de las condiciones de la actividad enzimática, podemos decir, por ejemplo, que depende del pH. Y acá tenemos, ¿sí? Un óptimo, podemos decir que existe un pH óptimo en el cual la actividad de, por ejemplo, la sacarosa o de la tripsina, ¿sí? Es máxima, o sea, por arriba o por abajo de ese valor de pH, porque acá tenemos en función de pH, por arriba o por abajo va a disminuir su actividad. O sea que lo que ocurre a ese pH es que en ese pH el centro activo de la enzima está más ionizado y de esa manera se combina más firmemente con el sustrato, ¿sí? O sea, si estudiamos la actividad relativa de una determinada enzima con el sustrato, o sea, los micromoles transformados por minutos, que sería esto, ¿no es cierto? Los micromoles transformados de sustrato por minuto, me está dando que a este pH, la sacarosa, un pH de 4 aproximadamente, es el óptimo. Y para la tripsina, un pH de 8 a 9 es el óptimo de su actividad enzimática. No está muy lindo el gráfico, pero creo que se entiende, ¿sí? No lo conseguí en los libros, lo hice de esa manera. Luego tenemos el efecto de la temperatura, y el efecto de la temperatura, en general, ¿qué me dice cuando hablamos de temperatura? Que en la mayoría de las reacciones un aumento de la temperatura va a provocar un aumento de la velocidad de reacción, en general, ¿sí? Pero también es semejante a la curva de pH, para el caso de las enzimas, van a tener un máximo de temperatura óptimo, dentro de los cuales se va a desarrollar, se va a producir la actividad enzimática de forma óptima, como dice su nombre, ¿sí? Entonces, por arriba y por abajo de ese valor va a descender la actividad enzimática. Tenemos que quien estudió, ¿sí?, cómo varía la constante de velocidad de una reacción en función de la temperatura fue Arrhenius, que establece la constante de velocidad de una que establece que la constante de velocidad de una reacción sigue una función exponencial de este tipo. ¿Sí? Establece esta ecuación que la constante es igual a A por E, viene del logaritmo neperiano, menos elevado a la menos C sobre R por T. Establece esa ecuación, ¿sí?, que va a estar en relación de la gráfica que realiza de el logaritmo de la constante sobre, en función de la inversa de la temperatura. Tenemos que el logaritmo neperiano, si aplicamos logaritmo neperiano, es igual a, ¿sí?, logaritmo neperiano de A es igual a 2,3, para transformar a logaritmo decimal, 2,3 logaritmo de A, más, como es E elevado a esto,
entonces el exponente baja, ¿sí? Multiplicando menos E sobre R por T, el logaritmo neperiano de E. ¿Sí? Se resuelven matemáticamente aplicando el logaritmo neperiano. Por lo tanto, esto es igual a 1. Entonces me queda que el logaritmo neperiano de K es igual a 2,3 logaritmo de A menos E sobre RT. Transforma nuevamente este logaritmo en logaritmo decimal, ¿sí? Todo lo mismo. Se pasa 2,3 aquí y queda como logaritmo de A menos E sobre 2,3 RT. Con lo cual me queda la ecuación, no sé si la tengo, no la tengo, la ecuación de la recta, ¿sí? O sea, en esta recta vemos que al representar gráficamente eso, me queda que tenemos, podríamos de acá despejar 1 sobre t, ¿sí? Que sería x, e sobre 2,3 r, que es la pendiente, ¿sí? Acá está la pendiente m igual a menos e sobre r, que me quedaría esta pendiente, 2,3, acá no le pusimos 2,3, logaritmo de a, ¿sí? Que es la ordenada, y logaritmo de k, que es el eje y, ¿sí? Y. Entonces, la ecuación de una recta, de donde, ¿sí? Como se ve acá, se puede despejar E, que me da el valor de la energía de activación, ¿sí? Eso es lo que me da la ecuación de Arrhenius. Determinó la ecuación esta para determinar el valor de la energía de activación, relacionando cómo varía la temperatura en forma inversa, ¿sí? Esta ecuación es con pendiente negativa. Es para determinar eso, la energía de activación. Cómo varían estas reacciones y determinar el valor de la energía de activación. Bien, después, creo que aquí no tengo más, creo que está todo. A ver. Sí. Después lo que tenemos es, en el programa nos pide sobre las inhibiciones, las inhibiciones reversibles e irreversibles que pueden darse de la actividad de estas enzimas, ¿sí? Y decimos que los inhibidores son moléculas que interfieren en la catálisis, ¿sí? Haciendo más lenta o deteniendo las reacciones enzimáticas, ¿sí? Enlenteciendo, dice, no, haciendo más lentas o deteniendo las reacciones enzimáticas, ¿sí? Y podemos hablar, por ejemplo, de la aspirina, ¿sí? Que va a intervenir en el primer paso de síntesis de prostaglandina, ¿sí? Que es la que produce el dolor. O sea, la aparición de la síntesis de prostaglandina es lo que produce el dolor. Entonces la aspirina estaría ahí inhibiendo esa síntesis, ese primer paso de síntesis. Es un ejemplo de cómo se inhibe una reacción. Pero esos tipos de inhibiciones que decimos que pueden ser reversibles o irreversibles, tenemos dentro de lo que son las inhibiciones reversibles de tipo competitivo. ¿Qué sería este caso? La inhibición competitiva, en el cual sí se ve claramente cómo el inhibidor compite con el sustrato, ¿sí? Por el sitio activo. Entonces tenemos la enzima que en forma normal reaccionaría con el sustrato, dando el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Pero el inhibidor, ¿sí? Va a ocupar ese sitio activo, formando el complejo enzima inhibidor, que va a ocupar exactamente el mismo lugar que ocuparía el sustrato. De esa manera inhibe, ¿sí? Ese proceso de reacción.
Este está muy graficado, así que mucho no hay para explicar. ¿Por qué? Porque tiene una geometría parecida, ¿sí? O sea, tiene los aminoácidos o iones muy semejantes que pueden ocupar ese lugar. Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en este caso para que podemos dar es el del cuando una persona se intoxica con metanol. Saben que por ahí en lugar de consumir etanol, incluso pasó una vez que hubo una mezcla de vino en el cual se agregó metanol, y el metanol es tóxico porque se transforma inmediatamente en formaldehído, porque tenemos la enzima que es la alcohol deshidrogenasa y la transforma en formaldehído, y eso es tóxico para el organismo. Entonces, lo que se hace es suministrar, ¿sí?, un poco de etanol, que es el que va a ir reemplazando, ¿sí?, que estaría inhibiendo el etanol a esta reacción que sería tóxica con el metanol. Entonces, el etanol inhibiría y luego se va eliminando el etanol por vía intravenosa. Le ponen etanol directamente en forma paulatina, ¿sí?, en estos casos de intoxicación. Bien, tenemos luego la otra inhibición, que es la acompetitiva, la inhibición acompetitiva, que se fija a un sitio distinto, como veremos. Entonces se da, ¿sí?, esta inhibición en la formación del complejo enzima-sustrato, porque si se forma, ¿sí?, el complejo enzima-sustrato. Tenemos la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato, pero en ese complejo enzima-sustrato se une el inhibidor en otro sector, ¿sí?, de la enzima, y va a inhibir la actividad de la enzima. Cuando se forma este complejo enzima-sustrato inhibidor, ¿sí?, la actividad de la enzima se inhibe. Luego tenemos la inhibición mixta, ¿sí?, que se da similar a la acompetitiva, pero se forma, ¿sí?, la enzima sustrato, y también se forma la reacción con el inhibidor. Y luego se forma la enzima sustrato inhibidor. A ver, o sea, se forma la enzima sustrato, o puede formarse la reacción de la enzima con el inhibidor y recién con el sustrato y llegar a esta formación. O la enzima con el sustrato, luego con el inhibidor y llegar a esta estructura. ¿Qué es lo que tiene de particular? Que el inhibidor se encuentra en contacto directo con el sustrato, ¿sí? O sea, está en relación directa. Se fija en distintos sitios, pero se fija también al sustrato. Es la mixta. Bien, esos son los tipos de inhibición reversible que pueden darse. Y luego tenemos el grupo de las irreversibles, en el cual, como dice su nombre, o sea, estas, en cuanto deja de actuar el inhibidor o se aumenta la concentración del sustrato, vuelven inmediatamente a su normalidad, digamos, a la ecuación normal de formación de enzima-sustrato. En cambio, las irreversibles es porque ya hay una mayor relación, o sea, la relación es más fuerte, como es una forma covalente de unión. Se destruye el grupo funcional de la enzima, ¿sí?, que es esencial para la actividad. O si no, van a formar una asociación no covalente, pero va a ser muy estable, ¿sí? Y aquí un ejemplo de inhibición irreversible, ¿sí?, que me dice que tenemos la actividad de la reacción de la quimiotripsina, ¿sí?, la enzima quimiotripsina, en el cual vemos que la serina tiene el grupo oxidrilo, ¿sí?, que actúa con todo este complejo, disopropilfluorofosfato, el DIFT, ¿sí?, que va a liberar
flúor y protones, y se va a unir, ¿sí? De forma covalente. Entonces ya va a inhibir totalmente y ya esto es irreversible, ¿sí? ¿Por qué? Porque se une al sitio activo. Y esto sirve, por ejemplo, sirvió para descubrir el residuo clave del sitio activo en la quimiotripsina. ¿Sí? Entonces se determinó, ¿sí?, que la serina era parte del sitio activo clave en el caso de la quimiotripsina, de la enzima quimiotripsina. Bueno, esto es irreversible por el tipo de unión que se da. Finalmente nos pide, ¿sí?, los grupos de enzimas que hay, cómo se agrupan las enzimas, porque nosotros hasta ahora venimos viendo que hablamos de las enzimas y damos nombres comunes, por ejemplo, galactosidasa, todos los nombres comunes terminados en asa, o vamos a ver que otra forma es dar los nombres de los sustratos sobre los que actúan terminados en asa. Y por eso existe esta clasificación que se da, donde me divide las clases principales y subgrupos de las enzimas. Las enzimas se denominan, ¿sí?, se dividen en 6 grupos principales, según la actividad, ¿sí? Oxidorreductasas, transferasas, liasas, ligasas, y son 6 grupos, 6 grupos. Pero se designan con 4 números según la nomenclatura. Con 4 números se designan. Por ejemplo, tenemos, como hablábamos de los 6 grupos, vamos a ir mostrando los 6 grupos y luego vamos a ir desglosando. La clase principal, ¿sí?, un grupo oxidorreductasas, el otro grupo las transferasas, hidrolasas, van 3 grupos, 4 liasas, 5 isomerasas y 6 ligasas. Esos son los 6 grupos. Dentro de esos grupos, ¿sí?, las oxidorreductasas, que obviamente intervienen en procesos de oxidorreducción, tenemos el subgrupo de si actúan sobre, por ejemplo, el grupo oxidrilo, ¿sí?, unido. Y dentro de ese grupo tenemos las que, por ejemplo, tienen NAD o NAD como aceptor y son el caso de las alcohol deshidrogenasa o lactato deshidrogenasa, ¿sí? Y ahí estarían los números a los que yo hago referencia, ¿sí? Uno de oxidorreductasas, el segundo uno de la acción sobre el grupo oxidrilo, carbono, hidrógeno, oxidrilo, y el otro uno es si actúan con la presencia de NAD, que son las coenzimas, ¿sí?, o de NAD. O el grupo número 3 cuando tienen oxígeno como aceptor. Bien, y así se va dando la numeración de la clasificación de estas enzimas. Vamos a ver si tenemos una con 4, porque esto se da con 4 números. No, aquí tenemos con 3, bueno, la transferasa. No, aquí tenemos las transferasas, ¿sí?, que son las que transfieren grupos, y dice si transfieren las que están en el grupo, aquí es 2, no es 1, ¿no? En el 2.1 transfieren el grupo de un carbono, metiltransferasas, ¿sí? Son 1. No, si transfieren el grupo de un carbono es 2.1, 2.1, y acá la diferencia entre el 1 y el 2 es que el grupo de carbono es un metilo y el grupo acá de carbono es un hidroximetil o un formol. ¿Sí? Y bueno, así se van dando las diferencias y tenemos transferasas, como les nombraba, las que transfieren grupos, también podemos tener el ATP presente ahí. Tenemos las hidrolasas, ¿sí?, las que van a romper los enlaces y se va a dar la hidrólisis de los enlaces con la intervención de una molécula de agua.
Y dentro de esa tenemos, si recordamos, la que disocian los glicósidos, como son las amilasas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la disociación de los hidratos de carbono, del almidón, donde estaban formando parte de las amilasas? ¿Sí? También carboxipeptidasas, ¿sí? En los grupos de los aminoácidos. Y luego tenemos endopeptidasas, como son la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina, dentro de este grupo de las hidrolasas, ¿sí? O sea, ruptura de enlaces. Las liasas, ¿sí? Son las que unen, ¿sí? Moléculas, por ejemplo, carbono-carbono. Y ahí tenemos las carboxilasas, ¿sí? Como más comunes. Y luego vamos a ver en alguna parte de metabolismo las fumarasas. Luego tenemos las isomerasas, ¿sí? Las que forman isómeros, y vamos a acción sobre los hidratos de carbono, como la ribulosa 5-fosfato epimerasa o la glucosa fosfato isomerasa, transformación de aldosa en fructosa, por ejemplo, ¿sí? Transformación de isómeros. La ligasa son las que van a formar los enlaces. A ver, acá, sí, isómero está bien. Las ligasas son las que forman los enlaces, por ejemplo, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno. O carbono-carbono. Bien, esos serían los 6 grupos de los enzimas. Tengo otro cuadro que creo que ya está en el aula, y si no está lo voy a poner, donde se ve, tiene una descripción más acertada, digamos, de esto, y le va a servir mucho para que ustedes lo vean, porque decir cosas al aire no tiene sentido. Bien, con eso terminamos la unidad de las enzimas, y si queda algo, bien, lo iremos viendo a medida que... Sí, con eso terminamos. Lo único que me faltaba era el tema de las inhibiciones reversibles y irreversibles, que ahora lo logramos poner, así que bueno.